Paz y bien, santa alegría. Mi nombre es Albert de la Cruz de Luz, hermano oblato de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hay algunas personas que me han preguntado, y he visto también en algunos lugares esta duda relacionada a nosotros, a los ermitaños. Y me parece que yo lo había comentado en otro video, pero voy a aclararlo un poco en este. Y es relacionado a qué regla de vida tienen los ermitaños. Así que vamos a tratar de responder a esa pregunta. Primero habrá que comprender qué tipo de ermitaño. Les dije que somos una variedad de ermitaños, somos una variedad de ermitaños y tan variados como personas somos en el mundo, ¿verdad? Cada quien tiene una manera muy particular de vivir su vida eremítica. Así que partiendo de eso, ya vamos viendo, vislumbrando la respuesta, ¿no? Segundo, hay algunos ermitaños que viven en comunidad, una comunidad religiosa, o por ejemplo, hay un grupo de hermanos franciscanos que son ermitaños franciscanos y viven así, viven de una manera muy distinta a los ermitaños franciscanos de la Inmaculada, que también somos ermitaños. Están, como creo que había mencionado en otro video, los monjes cartujos, que son, a pesar de que son monjes, viven una vida eremítica. Ellos tienen una regla, la regla monástica, viven al estilo de San Bruno, pero es eremítica su forma de vivir. Los diocesanos, hay ermitaños diocesanos, hay ermitaños diocesanos que vienen de una orden religiosa, con permiso de la orden religiosa y de la diócesis. Por ejemplo, conozco de algunos casos que son ermitaños que pidieron una dispensa a su orden benedictina y siguen siendo benedictinos, pero viven como ermitaños. Entonces siguen la regla de San Benito, pero en la vida eremítica. Hay ermitaños benedictinos que siguen siendo benedictinos, no diocesanos, sino se mantienen en la orden, pero viven como ermitaños. Eso pasa con los hermanos del Cister, con los trapenses. Casi todas las órdenes religiosas, en alguna medida u otra, han tenido o tienen hermanos que han decidido vivir una vida eremítica. Entonces, si es religioso, pues tiene la regla y estatutos que apliquen de su orden religiosa. Por ejemplo, nosotros somos franciscanos, seguimos la regla de San Francisco, pero no hay unos estatutos o una regla específica sobre la vida eremítica. Hay unos estatutos sobre la vida de los franciscanos ermitaños, ¿verdad?, de la Inmaculada, el ermitaño franciscano de la Inmaculada. Ciertamente sí, pero esos estatutos rigen nuestra forma de vida como franciscanos, atemperándolos a nuestra realidad, ¿verdad? Los que viven en el eremitorio y los que vivimos fuera de él, como en mi caso, que soy oblato. Pues hay unos estatutos que tienen que ver más o menos con las circunstancias de vida y el momento en que se está viviendo. Pero una regla de vida eremítica, no existe tal cosa. No existe tal cosa. Reitero, si son ermitaños que viven al amparo de una orden religiosa, pues deben tener algunos estatutos o alguna reglamentación, una regla de vida de la orden religiosa, por la espiritualidad que tienen, ¿no? Pero esa regla o esos estatutos no determinan su vida eremítica. La vida eremítica la determina el ermitaño. Por ejemplo,
la regla podría decir, en el caso de los benedictinos, trapenses, o incluso nosotros también, aunque no somos la orden franciscana, no son monjes, son frailes, y la regla de San Benito aplica a la vida monástica, o sea, a los monjes, pero ciertamente hay elementos dentro de la vida religiosa de un monje que es afín a la vida religiosa de un fraile. Por ejemplo, los tiempos de oración, liturgia de las horas. ¿Vale? ¿A qué hora se van a meditar, a cantar o a rezar esas horas? Ese oficio de las horas, ¿a qué? Pues varía de orden religiosa en orden religiosa. Y de la misma forma varía en la vida del ermitaño. Entonces, pues hay una normativa, hay una reglamentación dependiendo de la orden religiosa. Pero si el ermitaño resulta que no venía de una orden religiosa, sino es un laico y se hace ermitaño a través de su diócesis, o sea que es un ermitaño diocesano, pues bueno, se rige también por lo que la Iglesia pide en la liturgia de las horas, ¿verdad? Y tal vez algunas otras oraciones devocionales, pero en los momentos en que va a hacer esas oraciones lo determina el ermitaño. Y si es un ermitaño diocesano, o sea, un ermitaño que ni pertenece a una diócesis ni a una orden religiosa, sino que simplemente ha adaptado y adoptado la vida eremítica, recibe direcciones espirituales por algún sacerdote diocesano o religioso, las horas las determina él. ¿Qué tiempos, él o ella, qué tiempos de oración o cuáles horas va a orar del oficio? Lo determina el ermitaño. Y muchas veces no es muy estructurado como pudiéramos pensar. Sí hay una constancia de oración, pero el ermitaño puede muy bien elegir hacer oraciones diversas todos los días. Porque lo que sí es común en todos los ermitaños es la soledad, es el silencio y es la oración constante. ¿Cuáles oraciones? Las determina cada ermitaño. ¿Cuáles mortificaciones va a hacer? Las determina cada ermitaño. Incluso hay personas que viven en eremitorios, como en el caso de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada, viven en un eremitorio. Eremitorio es un lugar donde hay varias ermitas, ¿verdad? O habitaciones o celdas. Y cada ermitaño tiene su habitación, su celda, su ermita. Si usualmente le llamamos ermita, si obviamente debe haber un lugar de oración dentro de esa habitación, al menos una cruz y lo mínimo necesario, una mesita de estudio, un reclinatorio para las oraciones, libros, entre ellos obviamente la Biblia, y un espacio para el descanso. En el eremitorio de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada, también hay ermitas. Cada ermitaño vive en una ermita. Y entonces ellos tienen momentos de comunión, ciertamente que sí, porque es una comunidad religiosa. Somos, ahí debo incluirme porque yo pertenezco como oblato a esa comunidad religiosa. Pero cada ermitaño tiene su espacio de oración privada y nadie puede determinar que tiene que orar tal cosa a tal hora. En el caso de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada, pues ellos tienen unos tiempos de oración en común, ciertamente. Misas
la misa con laudes o misas con vísperas, si son misas están todos juntos, pero si, no sé, podrían ellos asumir que cada cual va a rezar las completas en su ermita, por separado, o cualquiera de las horas intermedias, las rezan por separado cada quien en su ermita, las oraciones particulares de cada quien, las oraciones interiores de cada quien. El tiempo lo distribuyen, ese tiempo de soledad lo distribuyen según su propio criterio, siguiendo obviamente la base principal de todo esto, que es la gracia de Dios, y cooperando con esa gracia. Pero no hay una regla específica, no existe una regla específica para determinar cómo un ermitaño tiene que vivir. La regla única es el amor. Criterios para todo ermitaño, 3, que ya los mencioné: soledad, silencio y oración. Esos son los 3 criterios que todos los ermitaños en el mundo tenemos en común. Incluso ermitaños ortodoxos tienen esos mismos 3 criterios. Así que no existe una regla para la vida eremítica. Existen unas estructuras que se pueden seguir, unas recomendaciones que la Iglesia hace, pero cada ermitaño utiliza su tiempo de oración sujeto a cómo ha comprendido el llamado de Dios y sujeto a la gracia que Dios nos da, y cooperando con esa gracia. Y en el camino se va descubriendo cosas nuevas. Yo he escuchado de ermitaños que llevan más de 30 años como ermitaños, diversos. Escuché hace poco de un ermitaño carmelita, él era de los carmelitas descalzos, y ahora vive como ermitaño hace 35 años. Hace poco les hablé de una ermitaña aquí en Puerto Rico que lleva aproximadamente ese mismo tiempo, 34 o 35 años de vida eremítica. Y ninguno de los dos dice la misma cosa sobre su vida. Llevan aproximadamente el mismo tiempo. Y ninguno de los dos aún ha comprendido la magnitud del llamado. La magnitud del llamado a la vida eremítica es incomprensible, porque quien llama es Dios. Y vamos descubriendo día a día, paso a paso, cómo nuestra fe, en respuesta a ese llamado, va asimilando la grandeza del llamado, de la vida en silencio y la vida en soledad. Porque esto es una gracia enorme que el mundo desconoce y no comprende y menosprecia en muchísimas ocasiones, porque precisamente ignoran la magnitud del llamado. Nosotros, los que hemos sido llamados, estamos asimilando esa magnitud, pero no la conocemos del todo. Es un llamado tan intenso y constante que en respuesta a ese llamado aún pensamos, aún notamos, aún experimentamos que falta. Leemos, por ejemplo, escritos de los padres del desierto, cuando monjes o ermitaños de muchísimos años, ya ancianos, se encuentran con uno que lleva más tiempo y van a consultarle cosas. ¿Por qué consultan? Si llevan 20, 30 años como ermitaños, ven uno que lleva más tiempo y van a consultar algo. Precisamente porque aún a esos 30 años de vida eremítica no conocen la magnitud del llamado. Y es posible que yo, con la gracia de Dios, llegue un momento que diga, llevo 30 años como ermitaño, y tampoco voy a entender la magnitud de este llamado. Porque es un llamado único e irrepetible, como únicos e irrepetibles somos nosotros, y respondemos desde la fe limitada que tenemos.
al llamado inmenso que hace el que es inmenso. Y entonces nuestra respuesta será paulatina, y nuestra experiencia de vida y en la comprensión de ese llamado será también paulatina. Pero lo que sí sabemos todos los ermitaños es que hemos sido llamados a estar solos en Él y con Él, y orar constantemente para el bien de las almas. Oramos constantemente por gente que ni siquiera saben que estamos orando por ellos. Oramos constantemente por la iglesia y por el mantenimiento de la iglesia. Y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo es muy importante la vida del contemplativo y del ermitaño que ora por el sostenimiento de la iglesia. Pues la iglesia está exactamente igual que como estaba para los tiempos de San Francisco de Asís. Cuando el Señor lo llama frente a la cruz de San Damián: Francisco, repara mi iglesia que amenaza a ruinas. Pues aún el Señor sigue llamando a los franciscanos y a todos los ermitaños y a todo el pueblo de Dios a reparar la iglesia que está amenazando a ruinas. Desde adentro y desde afuera tenemos enemigos en todos lugares. Y la respuesta idónea que el ser humano puede hacer es el silencio para escuchar a Dios en el silencio y la oración constante. Porque el Señor Jesús nos dijo que no somos de este mundo. Y el ser humano se ha encariñado con el mundo del cual no somos parte. Nuestra patria permanente no está aquí. Y estamos llamados a vivir en el silencio, en la soledad y en la oración, un anticipo de lo que sería la adoración perpetua al Señor en el cielo. Así de grande es este llamado. Así que, recapitulando, no existe una regla para los ermitaños. Y sí, es un llamado inmenso. Y no lo comprendemos. No hay un ermitaño en el mundo, ni existirá uno que diga: yo comprendo el llamado de Dios. El padre del desierto, el primero de los ermitaños, podríamos llamar San Juan Bautista. De ahí podremos tener montones de otros nombres de monjes que se dedicaron a la vida de oración. San Bruno, yo se lo había anticipado antes de San Bruno, San Antonio. Y ni siquiera ellos conocían la magnitud de este llamado. Pero respondieron con fe. Y si tú te sientes llamada o llamado a la vida en soledad y en silencio, no dudes en responder con fe. Busca dirección espiritual, comunícate conmigo, con los ermitaños franciscanos de la Inmaculada o con cualquier ermitaño que conozcas o que sepas de alguno. Acércate a tu párroco y habla de esta inquietud. He sido llamada a la soledad y al silencio y a la oración constante. Y el director espiritual te va a guiar. Eventualmente, cuando abras los ojos, te darás cuenta que eres un ermitaño o una ermitaña. Así bien, santa alegría. Nos vemos en la siguiente.